la arquitectura de la procrastinación y el abismo del desarrollo eterno. Para comprender la figura de Alex Meehan, mundialmente conocido bajo el seudónimo de Yandere Dev, es imperativo realizar primero una disección profunda del contexto sociocultural de la Internet de mediados de la década de 2010. Nos encontramos en una era donde la estética del anime, el género slasher y el auge de los videojuegos independientes convergieron en una tormenta perfecta de expectativas desbordadas. En este escenario, la promesa de un simulador que permitiera encarnar a una estudiante obsesiva y violenta no fue solo una idea comercial audaz, sino un pararrayos para la imaginación de millones de jóvenes que buscaban una experiencia transgresora. Sin embargo, lo que comenzó como un hilo de propuestas en los foros de 4chan terminó convirtiéndose en una autopsia cronológica de la incompetencia técnica, la fragilidad psíquica y la lenta cancelación del futuro de un creador que canjeó su integridad por el confort de las donaciones perpetuas en un bucle de desarrollo sin fin. Biografía de un aislamiento, el búnker del niño de la programación. La biografía de Alex Meehan es el relato de un hombre que se transformó en la caricatura de sus propias obsesiones. Residente en el sur de California, su infraestructura vital se construyó sobre los pilares del aislamiento social y el consumo masivo de medios japoneses, creando una psicogeografía del encierro donde el dormitorio se convirtió en el centro de mando de un imperio de papel. Su círculo social, prácticamente inexistente fuera de la pantalla, fue reemplazado por una logística de moderadores voluntarios, muchas veces menores de edad con una devoción casi religiosa y una base de fans, que, en sus años de gloria, lo idolatraba como a un genio incomprendido enfrentado a las grandes corporaciones. La microhistoria de su desarrollo revela a un individuo que, lejos de poseer la disciplina de un ingeniero de software, operaba como un curador de conceptos visuales que nunca supo ejecutar a nivel lógico. Las personas relevantes a su alrededor han sido, en su mayoría, víctimas de su geopolítica de las sombras, artistas y programadores voluntarios que entregaron modelos tridimensionales, música y líneas de código solo para ser desechados, ignorados o humillados públicamente cuando su visión técnica chocaba con el narcisismo autoral de Alex. Su familia, aunque ausente de su propaganda directa, actuó como el soporte invisible y la red de seguridad financiera que le permitió vivir en un simulacro de productividad durante más de una década sin haber entregado nunca un producto terminado. La relación con sus padres ha sido descrita por antiguos allegados como una de permisividad extrema, donde el sótano o la habitación de Alex se convirtió en una zona autónoma donde las leyes de la economía laboral no aplicaban. Arqueología del lenguaje y la propaganda del desarrollo transparente. Un análisis profundo del discurso de Yandere Dev revela un uso sistemático de eufemismos diseñados para enmascarar la parálisis de su proyecto. El léxico de Alex se basa en términos técnicos como refactorización, optimización de código y pulido de mecánicas de sigilo, que en su diccionario personal funcionaban como propaganda para justificar por qué el juego seguía en un estado embrionario tras 10 años de financiamiento ininterrumpido. Su frase icónica, ¿estás programando, hijo?, mutó de un meme paternal cargado de ironía a una arqueología lingüística de la sospecha colectiva y la burla hacia su ética laboral. La técnica de sus videos de actualización, con su tono de voz monótono, didáctico y autoritario, construyó un régimen estético donde él era la víctima de un mundo exterior hostil que no lograba comprender la supuesta complejidad de su obra maestra. El uso recurrente de la palabra drama fue su eufemismo favorito para descalificar denuncias legítimas sobre su comportamiento errático, su censura draconiana y su incapacidad patológica para aceptar ayuda profesional externa. Incluso cuando la empresa TinyBuild intentó intervenir y asignar un programador profesional para limpiar su código, Alex saboteó la relación logística porque el profesionalismo ajeno dejaba en evidencia su propia incompetencia. Citando sus propios comunicados, el desarrollo se retrasa porque la gente me critica, una falacia lógica que utilizó para extorsionar emocionalmente a su comunidad y mantener el flujo de donaciones. Detalles de la infraestructura y logística del estancamiento técnico. La logística del desarrollo de Yandere Simulator es un estudio clínico sobre la ineficiencia estructural. Basado en microhistorias de antiguos colaboradores y análisis de ingeniería inversa, sabemos que el código del juego era un laberinto de sentencias condicionales anidadas, el infame falso infinito, una estructura que cualquier análisis bioquímico de la lógica computacional consideraría tóxica para el rendimiento de hardware.
En lugar de utilizar métodos modernos de programación orientada a objetos, Alex construyó un monstruo de Frankenstein digital donde cada nueva función rompía 10 anteriores. Alex se negaba sistemáticamente a utilizar sistemas de control de versiones modernos como HIT, prefiriendo una logística manual de archivos que ralentizaba cada metro de avance y provocaba la pérdida de datos. Internacionalmente, su financiamiento a través de plataformas como Patreon creó una geopolítica del beneficio donde miles de dólares mensuales fluían hacia sus cuentas personales sin ninguna obligación contractual de entrega. Esta comodidad financiera fue el veneno que mató la ambición. Cuando el capital se genera por el proceso y no por el resultado, el proceso se vuelve deliberadamente eterno para mantener el flujo de caja. La logística de su habitación, equipada con tecnología de punta pagada por sus seguidores, contrastaba con la pobreza de su producción, creando una disonancia cognitiva entre el desarrollador estrella y la realidad de un hombre que pasaba más horas moderando su imagen en Reddit que escribiendo código funcional. El efecto mariposa y la clínica del colapso reputacional. El efecto mariposa en su carrera ocurrió con pequeñas decisiones egoístas que escalaron hasta el colapso total de su imagen pública. La compra de 2 consolas Switch con dinero destinado originalmente al desarrollo, la censura obsesiva mediante bots en su servidor de Discord y su guerra abierta y despiadada contra proyectos rivales como Love Letter fueron los errores del pasado que sembraron la desconfianza definitiva. El momento en que amenazó públicamente con la autolesión para detener el progreso de un desarrollador competidor fue la prueba clínica de que su estabilidad emocional estaba subordinada a su monopolio del nicho, de los simuladores Yandere. La logística de su defensa siempre fue la misma, el ataque preventivo, el bloqueo masivo y la victimización profesional. Sin embargo, en 2023, la realidad institucional y las gravísimas denuncias de grooming y conversaciones inapropiadas con menores rompieron definitivamente el escudo de su impunidad. Estas filtraciones de sus diarios de chat privados mostraron la anatomía de un depredador que utilizaba su estatus de figura pública para manipular a sujetos vulnerables, confirmando los peores temores de sus detractores. La arqueología de sus mensajes revela un patrón de manipulación donde el poder del desarrollador se usaba como moneda de cambio para obtener favores personales y gratificación emocional de personas mucho menores que él. Bioquímica del aislamiento y el análisis del simulacro roto. Desde una perspectiva clínica, Alex Mehan presenta rasgos compatibles con un trastorno de personalidad narcisista que se alimenta exclusivamente de la validación parasocial. La bioquímica de su cerebro, alterada por años de encierro autoimpuesto, falta de luz solar y el consumo compulsivo de contenido erótico de nicho, generó una desconexión total con las normas éticas básicas de la interacción humana. El análisis de sus transmisiones en Twitch muestra a un hombre cuya amígdala reacciona con una agresividad desproporcionada ante cualquier sugerencia de mejora, viendo en el mundo exterior una conspiración de gremlins, su eufemismo para deshumanizar a quienes señalaban sus errores. Su vida se convirtió en una clínica del encierro, donde la atrofia de sus habilidades sociales lo llevó a cruzar líneas rojas legales y morales. En este 2026, la realidad de Yandere Dev es la de un paria absoluto. Su infraestructura de apoyo se ha evaporado, los voluntarios han huido, su Patreon es una sombra de lo que fue y su nombre es ahora un eufemismo universal para el fracaso autoinfligido y la degradación moral. Vive en un estado de silencio forzado, un exilio digital en una habitación que antes era un trono y ahora es una celda de recuerdos de un futuro que él mismo destruyó. El fin de un imperio de Yves, consecuencias y legado. Las consecuencias inesperadas de su gestión han dejado una cicatriz en la industria indie. Hoy analizamos cómo el efecto Yandere Dev ha hecho que los inversores y mecenas sean mucho más escépticos ante proyectos que no presentan una logística de desarrollo clara y profesional. Alex Mann es el estudio de caso definitivo sobre cómo el ego puede canibalizar el talento y cómo la falta de rendición de cuentas transforma a un creativo en un dictador de nicho. Su juego, una masa informe de código ineficiente y assets robados o donados, permanece como un monumento a la procrastinación. En la estepa del Internet, donde el olvido es la muerte real, Alex Mehan sigue existiendo como un recordatorio de que la transparencia sin honestidad es solo otra forma de propaganda, y que un sueño construido sobre la explotación de voluntarios está destinado a colapsar bajo su propio peso.